en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14 al 17. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado de conocer. Amén, amén y amén. Quiero tratar el tema conociendo la gracia del Señor, conociendo la gracia de Dios. Bueno, cuando le dieron el privilegio de traer esta preciosa palabra, de verdad que fue algo nuevo, es la primera vez, ella es un día de primera vez, también para mí esta es la primera vez. Y de verdad que en ese mismo momento sentí de parte del Señor que debía predicar sobre esto, sobre la gracia, porque les quiero contar que tengo 7 años de conocer del Señor, pero realmente tengo aproximadamente año y medio de conocer la gracia de Dios. Y déjenme decirle que este año y medio ha sido el año más maravilloso, más precioso que ha podido venir a mi vida, y los grandes cambios que han venido a través de mi vida cristiana los he vivido es solamente a partir del momento en que conocí verdaderamente la gracia de Dios. Así que quiero decirle a todos ustedes que si disponen el corazón verdaderamente y si logran captar la esencia de este tema, les puedo asegurar con el corazón de que sus vidas van a salir transformadas y que van a salir de este lugar conscientes de que están llenos de la gracia de Dios. Amén. Quise buscar qué significaba la palabra gracia e encontré que en la palabra gracia se usa para muchos aspectos. Por la palabra gracia podemos diferir la gracia que tiene un bebé cuando está pequeñito, cuando lo miramos, son tan lindos, es una gracia tan especial. También se define por gracia cuando un bailarín o un atleta muy bien coordinado desempeña su rutina y lo hace excelente, se dice que tiene mucha gracia para desempeñarse. También por la gracia podemos ver los buenos modales y las actitudes consideradas hacia la gente, o diversas expresiones de amabilidad y de misericordia. Pero para poder entender verdaderamente el término gracia, debemos ir a un texto hebreo antiguo, donde dice que su significado es agacharse o inclinarse. Agacharse o inclinarse. Y con el tiempo se le fue agregando la expresión por el término de conceder un favor. Y hoy en día lo conocemos de esa manera. A ver, como para poder definir, resulta que antiguamente cuando los reyes salían a pasear, igual en medio de los plebeyos, ellos salían y si en algún momento el rey se mostraba, todos los plebeyos debían de inclinar su rostro y no podían mirar directamente a los ojos del rey. Entonces en un momento determinado, el rey, por su gracia, llegaba y extendía la mano hacia alguien y esta persona recibía la gracia o el favor inmerecido de poder mirar, alzar sus ojos y mirar al rey. Entonces así de esta manera nos vamos dando de cuenta de lo que quiere decir la gracia. Y la mejor
3 puntos para llegar a conocer la gracia de Dios. Y el primer punto es, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante recibir la gracia de Dios? Y quiero que me acompañen al libro de Romanos, capítulo 3, versículo 21 al 26. Y dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, el que es de la fe de Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué es importante recibir la gracia de Dios? A ver, la gracia de Dios es sumamente importante recibirla porque es el único medio que nos justifica delante de Dios. Es el único medio que Dios ha estipulado para reconciliarnos a través para el pago de nuestros pecados. Y quiero exponer una anécdota que nos va a dejar más claro este tema. Y dice una anécdota así, dice que en cierta ocasión había un jefe de una tribu americana que de repente empezaron a desaparecerse los animales de esta tribu. Se empezaron a perderse más y más, se estaban desapareciendo. Y este jefe o cacique, para tratar de detener este hecho que estaba sucediendo, toma la determinación de dictar una sentencia de que la persona que sea hallada robándose los animales se hace merecedora de 20 azotes. Pero esto no funcionó. Los animales efectivamente se siguieron perdiendo, se continuaron desapareciendo. Y entonces el cacique tomó la determinación de extenderla a 50 azotes para el que encontrara robándose las gallinas. Pero efectivamente tampoco funcionó. Los animalitos se siguieron perdiendo. Y el rey determinó que eran 100 azotes. Esto prácticamente determinaba ya una pena de muerte para el que fuera. Y resulta que en cierta ocasión van y detienen a la persona que se estaba robando las gallinas, y da la casualidad tan grande que era la madre del cacique la que se estaba robando las gallinas. Y entonces en este momento los ojos de toda la tribu estaban pendientes. ¿Qué actitud iba a tomar el cacique respecto a esta situación? Tal vez cambiaría el juicio establecido por tratarse de su madre, o ¿qué iba a hacer? Y efectivamente se dictó sentencia y se llegó el día en que tenía que ejecutarse la sentencia, en que se tenía que hacer justicia por esto. Y todo se preparó. La mujer fue a un árbol, y ahí en ese árbol se preparó el verdugo con su rejo para empezar a aplicar la justicia sobre esta mujer. Y todo el mundo miraba al cacique. ¿Qué iba a hacer el cacique respecto a esto? Si lo iba a detener a la última hora. Pero resulta que en el momento en el que el verdugo comienza la ejecución, el cacique corre hacia ella y la abraza y pone su espalda y recibe sobre él los 100 latigazos. Qué bonito manera de manifestar la gracia de Dios delante de nuestras vidas. El juicio fue cumplido, la sentencia se cumplió. Simplemente que Él la llevó, no hubo necesidad de revocarla. Y esto nos muestra la necesidad que tenemos nosotros, porque la Biblia nos dice de que todos hemos pecado. En el versículo 24 nos dice
el versículo 23 nos dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Querido amigo, tal vez nosotros no nos hemos robado las gallinas, pero déjeme decirle, delante de Dios somos pecadores. El Señor determinó de que la paga del pecado es muerte, y por esta razón todos nosotros somos culpables de juicio delante de Dios. Cuando el pecado entró por medio de Adán, todos nosotros nos hicimos transgresores. Tal vez muchos de los que hay aquí no hayan matado a nadie, tal vez no hayan robado, tal vez no estén en fornicación, no estén en adulterio, pero realmente déjenme decirle que la santidad de Dios es tan grande, tan inmensa, que nuestras propias justicias nunca podremos mostrarnos delante de Dios a la altura de su santidad. Y es por esta razón de que cualquier pecado, por breve que sea, es causante de agravio delante de Dios y nos hace merecedor de este juicio que es la muerte. Y cuando hablo de la muerte, no hablo de la muerte física, estoy hablando de la muerte espiritual, de la separación eterna del hombre con Dios, a la cual todos nosotros en nuestras propias justicias, ninguno sería capaz de presentarse limpio delante de Dios. Y es por esta razón que Dios determinó que debía extender hacia nosotros su gracia maravillosa, su gracia preciosa. Es por esta razón que el Señor hace esa manifestación, ese regalo inmerecido para cada uno de nosotros, para que nos apropiemos de esa gracia, de ese regalo precioso que nunca íbamos a poder ganar con nuestras propias fuerzas, ni con todo el dinero del mundo podríamos comprar la santidad, ni con todo el regalo del mundo podríamos comprar la salvación. Tal vez, como le venía diciendo, nuestros pecados no sean tan grandes, porque nosotros somos los que le damos o determinamos qué grande es nuestro pecado. Pero realmente delante de Dios, un asesino o una persona que dice una mentira son equivalentes a igual. No es más pecador el asesino que el que dice la mentira. Para Dios es así. Para Dios no es fornicario el que tiene el acto sexual con la persona, sino el que lo piensa, el que lo codicia. Y yo pienso que más de uno de nosotros en algún momento hemos permitido esos deseos delante de ciertas personas. Y por esta causa creo que somos merecedores del juicio de Dios. Entonces, querido amigo, déjeme decirle que así como está escrito anteriormente en la ley, se tenía que guardar todo, absolutamente todo, la ley, como el único medio para poder ser salvo delante de Dios. Pero nadie, absolutamente nadie, fue capaz de cumplirla. Y por esta razón fue que Dios, en medio de su gracia, nos dio el regalo maravilloso de Jesucristo. Amén. Segundo punto, ¿cómo se recibe la gracia? En el versículo 24 dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 10:8. Dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amén. La gracia se recibe solamente a través de Jesucristo. Es solamente a través de ese regalo maravilloso que el Señor extiende en el madero de la cruz, por el cual podemos hoy entrar y presentarnos delante de Dios limpios, como si nunca hubiéramos pecado. De verdad que
limpio, se hizo hombre, se hizo santo delante de los hombres. Y vino y vivió su santidad juntamente con nosotros. No pecó, vivió como cualquiera de nosotros, fue tentado en todo, absolutamente en todo, pero jamás pecó. Vivió su santidad perfecta, mas sin embargo murió como el más vil, como el peor de todos nosotros, como el peor, como el hombre más, como el ladrón, mejor dicho, como la peor escoria del mundo. El castigo de la cruz solamente se le merecía para lo peor, para las personas que eran más viles, para la decadencia. Para ellos era que estaba guardada la cruz, pero Jesús nunca pecó, jamás, solamente hizo el bien, vivió íntegramente, cumplió toda la ley establecida por Dios, fue el único que pudo apropiarse de la ley porque la vivió y la cumplió, no falló en ningún punto, y por causa de esto, el Señor, a través de él, estableció que se podía recibir la gracia, no con nuestras justicias, sino con la justicia de él. ¿Por qué? Porque así como por Adán entró al pecado, fue solamente Adán el que pecó, no fuimos nosotros, él fue el primero que pecó. Cuando el Señor hace el paraíso, prepara todo para Adán, lo pone como gobernante, le dice que el desierto puede disfrutar de todo lo que hay, todo esto es para ti, aprovecha, vive, disfrútalo, gózalo. Solamente una cosa no puedes hacer, solamente una cosa no puedes tomar, y es del árbol del fruto del conocimiento del bien y el mal, porque el día que comas de él ciertamente ese día morirás. Y a partir de ese punto queda establecida la sentencia por la cual es necesario recibir la gracia. A partir de acá, es en este momento cuando la sentencia se dicta, pero también en este momento el Señor declara y confiesa de que Él va a proveer el medio para la santidad más adelante. Y eso lo encontramos en Génesis 3:15, cuando dice el Señor que pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Tú le irás a hacer carcañar, pero él te llenará la cabeza. Es en este momento donde viene la promesa de la gracia, la cual el Señor nos la da gratuitamente. Y como dice el versículo 24, el versículo 24 de Romanos, que siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es solamente por la fe en Jesucristo, no es con sus logros, no es con sus fuerzas, es solamente por la fe, es solamente por creer en Él. Ya no determina el hecho de que seamos santos en nuestras propias fuerzas, porque nunca lo vamos a hacer, nunca lo vamos a lograr. Tal vez podemos determinar, tomar actitudes muy buenas delante de la gente, pero el pecado como tal seguirá enseñoreándose en nosotros por causa de esto. Pero solamente a través de la bondad y la misericordia de Dios es que quedó establecido por su gracia maravillosa que nos da la salvación. Amén. Y tercer punto, ¿cómo vivir la gracia? Y este tema es sumamente importante. Esta es la parte, creo que es la parte más importante del tema, porque hemos establecido el primer punto de que todos es importante recibir la gracia. Y hemos establecido el segundo punto, ¿por qué razón debemos de recibir la gracia? ¿Sí? ¿Y cómo se recibe? Pero el punto más importante está en vivir la gracia. Y vamos a Romanos 6, capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
Saltamos al versículo 11, por favor. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no obedezcáis con sus malos deseos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios, como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino que estás bajo la gracia. Amén. Iglesia preciosa, debemos de tener mucho cuidado. Debemos de tener mucho cuidado en este punto, porque realmente tal vez muchos de nosotros sabíamos el primer punto de que es importante conocer la gracia, recibir la gracia, y tal vez ya muchos de nosotros sabíamos cómo recibirla. Pero lo más importante es cómo vivir en la gracia. Este es el punto más importante, porque algunas personas sienten o creen o han desviado y se han levantado doctrinas donde creen que por la gracia se puede hacer todo lo que ya queramos hacer. Ya Jesús vino, ya pagó nuestro pecado, ya nosotros podemos deleitarnos, vivamos como queramos, hagamos lo que queramos, porque esa es la gracia, ¿no? Se supone que ya podemos hacer lo que nos quiera, lo que queramos hacer, pero realmente yo digo que esta no es la verdadera gracia, que esto no es realmente vivir en la gracia, esto es vivir en desgracia prácticamente, esto es vivir en pecado. Y por esta razón se han levantado distintas doctrinas que enseñan el abuso de la gracia, no el vivir en gracia, sino el abuso de la gracia. Por ejemplo, hay una que es salvos siempre salvos, y aplican esta enseñanza y dicen que podemos vivir como queramos, ya somos libres, somos salvos. Jesús pagó en la cruz. O sea, dicen una verdad media de esto, dicen una mentira terrible, donde a causa de esto llevan a la condenación a las personas. Entonces el punto más importante, pues todos los tres son importantes, el conocerla y el recibirla, lógicamente, que es lo más valioso que puede recibir el ser humano, porque realmente es el regalo más maravilloso que el ser humano puede recibir acá en la tierra, es la gracia de nuestro Señor, es recibir su salvación. Pero también es importante entender la responsabilidad que tenemos respecto a la gracia, porque realmente sí es verdad, la gracia nos da libertad, la gracia nos limpia, la gracia quita el peso del pecado sobre nosotros, la gracia nos justifica. Por gracia sabemos de que ya, si aceptamos esa gracia maravillosa, el infierno no está preparado para nosotros, está preparado para Satanás y sus ángeles y las personas que practican sus obras. Pero por gracia ya nosotros no vamos a ir allí, ¿sí? Pero también debemos entender de que la gracia nos da una responsabilidad tremenda a cada uno de nosotros para vivir a través de ella, porque la gracia realmente no nos da libertad para el pecado, sino que nos da libertad sobre el pecado, ¿sí? O sea, la gracia nos da libertad para poder nosotros repudiar el pecado como tal. La gracia nos da libertad para abstenernos del pecado, cosa que no se podía hacer antes de Jesucristo. Antes de Jesucristo nosotros pecábamos y nos reíamos, disfrutábamos, eso era un deleite, mejor dicho, nos gozábamos en esta situación, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pecado era Señor de nosotros, en nosotros no reinaba Jesucristo, reinaba el pecado, y todos los deseos de nosotros eran propios al pecado, nuestra mente estaba enfocada, era solamente al pecado, en hacer lo malo, y era nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque es la naturaleza que viene de Adán. Esa es la naturaleza actual del hombre que no conoce de Dios. Es fácil salir y encontrar personas en este momento entregadas a los vicios, es fácil salir y entregar personas en el alcohol, es fácil salir y encontrar personas en el homosexualismo, en muchas cosas, y deleitarse en ellas. No hay ningún peso, no hay ningún dolor en esto. ¿Por qué? Porque el pecado es Señor de sus vidas. Pero una vez que recibimos la gracia por medio de Jesucristo,
realmente comenzamos a tomar decisiones preguntándole a Jesús. Debería ser así. Estamos diciendo que sea Señor de nuestras vidas. Entonces ya no deberíamos tomar decisiones con nuestras fuerzas o con nuestros deseos, sino que deberíamos de tomar decisiones preguntando, consultando directamente qué es lo que quiere que hagamos nosotros. Entonces, la gracia nos da la libertad, porque ya no vive el pecado en nosotros, ahora vive Jesús. Y el Espíritu Santo, por medio de Jesús, en nuestro corazón, nos advierte del pecado, nos muestra cuándo es pecado y cuándo no era pecado. Anteriormente no conocíamos, creíamos que eso era normal, pecado normal, mirar a una mujer y desearla, normal, todo el mundo lo hace, pero todos los que no conocen a Jesucristo, pero todos los que no han aceptado la gracia, realmente son aquellos para lo que es normal. Cuando la gracia viene a morar en nuestro corazón, la libertad que hay representada, de la que nos habla la palabra, es esa libertad que nos da el Espíritu Santo de advertirnos antes de cometer el pecado, antes de caer en él. Y entonces ya tenemos libertad para rechazarlo, porque tenemos que entender un punto sumamente importante, que es que la libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino que la verdadera libertad consiste en hacer lo que se debe, lo que se tiene que hacer. Cuando se hace lo que se quiere, entonces ya no es libertad, es libertinaje. Y verdaderamente la libertad viene de Dios, pero el libertinaje viene de nosotros, viene de la carne. Amén. Entonces, como dice Romanos 6, 11, así que vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis a sus malos deseos, ni tampoco presentes vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado ya no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, está bajo la gracia. ¿Cuántos de ustedes son conscientes en este momento de que necesitan de la gracia de Dios? Todos necesitamos de la gracia de Dios. Yo creo que no hay nadie que pueda decir que no la necesita. Yo creo que ninguno de nosotros nos podemos justificar con nuestros esfuerzos. Realmente necesitamos la gracia de Dios, y no la necesitamos hoy, sino que la necesitamos todos los días. Todos los días necesitamos la misericordia de Dios. Gracias a Él, porque la palabra dice que nuevas son sus misericordias día a día. Nuevos son sus regalos. Ese regalo inmerecido de Dios